Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la Universidad Cartagena de España. Es un programa de doble titulación y de igual manera soy profesor aquí en la Universidad de Guanajuato. La doctora Gabriela Ciclali es mi asesora de tesis en el doctorado. Y bueno, es un placer estar aquí en Celaya. No había presentado algo en Guanajuato desde hace un tiempo, entonces para mí es un honor estar aquí con profesores y estudiantes. Mi tema es la toma de riesgos e innovación, la conformación de la orientación emprendedora en las pymes de foro y calzado. Es importante enmarcar que esta es una parte del modelo de la tesis. El modelo de la tesis tiene tres constructos, uno de segundo orden y uno de tercer orden, y este es el constructo de segundo orden, que es orientación emprendedora. ¿Pero qué es la orientación emprendedora? Bueno, quise empezar con Bob Dylan, algunos de ustedes igual lo habrán escuchado, igual no, porque es un cantautor de los años 60, 70, pero hablaba de una canción muy importante de The Times Are Changing, y los tiempos están cambiando, y están cambiando para las pymes más rápido de lo que a veces la ciencia y la administración y la academia responden. La problemática de este trabajo de investigación pues es la importancia de las pymes en las economías, especialmente en los países emergentes como México. Sin embargo, es un tema que aborda desde la problemática que están desapareciendo, que están teniendo problemas en su rendimiento y en su consolidación, especialmente de pequeñas y medianas. Uno de los elementos más importantes estudiados en la teoría es el emprendimiento, pero el emprendimiento visto simplemente como la apertura de nuevas empresas, más no desde la estrategia que implementan los gerentes para que estas empresas se desarrollen de mejor forma. El sector puro calzado donde fue ubicado este estudio es uno de los más importantes del estado de Guanajuato. Está en la agenda de innovación y es uno de los más tradicionales en estructura de empleo y aportación al Producto Interno Bruto. En cuanto a empleo, en Guanajuato, entre todo el sector a nivel nacional, de acuerdo al Atlas de Complejidad Económica, representa el 75.5% de empleo, es decir, cerca de 8 de cada 10 personas que están empleadas en el sector están en el estado de Guanajuato. Esta es un poco de la problemática que les comentaba de la variación de empleo en el sector cuero calzado. En la línea azul ustedes podrán ver lo que es el año 2016 y la variación de empleo. A principios del 2017 se pensaba con indicadores de menos 3.2%, ya ha ido estabilizándose poco a poco. Pero si se dan cuenta, pues bueno, la consolidación de empleo de las empresas pymes de este sector pues es una problemática importante. Esta es orientación emprendedora, este es el modelo conceptual adaptado de Lunkin y Des, dos profesores de la Universidad de Syracuse, y el profesor Danny Miller de la Universidad de Canadá. Miller primeramente habló de tres dimensiones que formaban este constructo de segundo nivel, que es innovación, proactividad y toma de riesgos. Sin embargo, Lunkin agregó dos variables más, que es autonomía y competitividad agresiva. En el artículo está explicado el proceso de incorporación de estas dos variables. En la literatura del management, en las distintas búsquedas literarias que se hicieron en el marco teórico de la tesis, se encontró que existe poca evidencia empírica de la comprobación del modelo de Lunkin y Des. Se ha comprobado más la aportación de estas tres dimensiones, pero poco de los instrumentos de las 5 dimensiones, especialmente en economías emergentes como la mexicana. La conceptualización, derivado de esta búsqueda literaria y en un afán muy humilde de aportar a la literatura, se presentó en el trabajo de tesis una definición de orientación emprendedora, la cual se define como un fenómeno organizacional que refleja la capacidad del gerente general de la organización, integrando 5 elementos en esa estrategia. Primero, una toma de decisiones con riesgo meditado, una inversión en procesos de innovación, una orientación hacia actividades proactivas, una notable competencia agresiva y por último una autonomía al momento de lanzar los productos. Las hipótesis de trabajo era, en este trabajo que se presentó para este foro, como les digo, es una parte del modelo, era poder detectar qué dimensiones se manifestaban en las pymes que se hicieron. La muestra que se tomó es de 170 empresas, se realizaron in situ, entrevistando a 170 gerentes o encargados de la práctica gerencial, según Mintzberg, porque no todos tienen gerentes, tal cual, organizacional. Sin embargo, el encargado, el jefe, el dueño, pues era el que dirigía la práctica gerencial y a ese se entrevistó. Las 5 hipótesis es la manifestación de las 5 variables, como se puede ver en este modelo conceptual del documento que se mandó para este foro. La población y la muestra, de manera muy breve, este es un mapa diseñado a través de software R, utilizando los bulks de información que se descargan a través del DNUE.
En fabricación de calzado se encontraron 685 empresas que lo hacían y se encuestaron en un total, ya cuestionarios válidos, 170 empresas, de las cuales 95 empresas son pequeñas y 50 son empresas medianas. La mayor parte de la población de las empresas de este tipo son pequeñas o micro, principalmente, como pueden ver, en la ciudad de León o en la ciudad de San Francisco del Rincón. Los resultados preliminares, bueno, en esta parte fue todo un tema porque se utilizó una técnica relativamente nueva en el área de la administración, que es PLS, a través de ecuaciones estructurales, no utilizando covariancias, sino mínimos cuadrados parciales, y se utilizó el software Smart PLS, tomando en cuenta un modelo reflectivo tipo 1 para los constructos para las 170 observaciones. Este es el modelo PAD, como se conoce en Smart PLS. Es importante mencionar que esta es la última versión con una licencia académica del software. Si bien las versiones anteriores corrían ciertas parcialidades sobre el modelo, este software permite tener un poco más de acercamiento del algoritmo original de Fornell, que es el algoritmo de PLS. ¿Cuáles son los hallazgos metodológicos? Lo importante de aquí, y esta es una foto de una empresa que visité de calzado, es que las empresas pymes de calzado del estado de Guanajuato no les interesa hacer competencia agresiva. Es decir, el modelo de Lunking habla de un poco como lo que hacía Apple con Steve Jobs. Yo saco un iPod y quiero que todos los demás desaparezcan, solamente quiero que la cuota de mercado en MP3 sean iPods, ¿no? El empresario pyme no. Si yo vendo 20 pares de calzado y el otro 20, no me interesa la cuota de mercado del otro. Sobrevivamos los dos. Es decir, es una dimensión del constructo que no se presentó en la investigación empírica. De igual manera, la parte de proactividad no se elimina, se quedó con un ítem nada más de la escala, entonces se eliminó también del constructo general. Autonomía, curiosamente, se presentó, a pesar de ser una industria muy tradicional, ¿no? Aquí están los ajustes de medida del modelo, donde está la confiabilidad compuesta, que está aprobada por los requisitos que dice Hare en su libro de A-Premier, Partial of PLS. De igual manera la confiabilidad y el Average Variance Experience, el AVE. Aquí están las hipótesis. Como pueden ver, la parte de competitividad agresiva no se comprobó porque no daban los coeficientes ni la confiabilidad para hacerlo. Esta fue la única dimensión que no se presentó. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos derivados? Es importante entender cómo nuestros gerentes en las pymes se comunican y dialogan con su mercado, especialmente con otros competidores. Otro constructo que tengo en la tesis son redes de colaboración gerenciales. No lo tengo en este trabajo, pero ayuda mucho a explicar por qué no les interesa ser agresivos con sus competidores. Pero bueno, no es tema de este foro. De igual forma, entender las dimensiones de toma de riesgos e innovación mejor reflejan el constructo de orientación emprendedora en nuestra realidad, en esta realidad de pymes del sector cuero calzado. Por supuesto que las aproximaciones posteriores en líneas futuras deberían moverse desde la posición filosófica de esta investigación, que es post-positivista, a una más constructivista, es decir, acercamientos más cualitativos, que de hecho es de expectativa posteriormente. Y bueno, este es un pequeño blog que tengo que se llama Orientación Emprendedora, donde compañeros del doctorado, algunos profesores, escribimos de manera muy coloquial nuestros resultados, y de igual manera el Twitter, si tienen alguna tweet que quieran mandar, dudas, comentarios, etc. Gracias. Pasamos a la sesión de preguntas. Pregunten. ¿Nadie? A ver, una pregunta sobre, no sé si en parte de lo que has estado estudiando, has contemplado la parte de propiedad intelectual. ¿Qué tanto puede afectar, sobre todo porque a veces pues, incide en lo que es la parte de innovación? En la parte de cuero y calzado puede ser interesante. ¿Algo has indagado al respecto? No, la cuestión de innovación en la batería que tiene Lunking y DES es como muy específica, pero no habla de la innovación, por ejemplo, en cuestión de patente o de registro de marca. Si bien
los hallazgos futuros de este estudio van hacia allá, porque mis hallazgos empíricos, que no podía documentar porque no era la estrategia de este estudio, era que a las pymes realmente no les importa documentar sus innovaciones. O sea, por ejemplo, involucrar nueva piel para bolsas o zapatos en específico, o suelas, o nuevos diseños, o hasta venta en línea, no tienen la cultura de registrarlo. Sería un hallazgo importante, una proyección importante como línea futura, poder insertar en el modelo esa variable moderadora, ¿no? Dígame más un comentario de que uno de los registros más importantes en cuanto a propiedad intelectual en términos de este tema es las suelas, lo que es el dibujo industrial. Sí. Es como lo reflejan. Y bueno, por alguna razón el INPI manifiesta que es uno de los registros que más se hace. Pues digo, nada más un comentario. Muchas gracias. Sí, de hecho, la literatura en este tema de orientación emprendedora lo que empuja a los investigadores es insertar variables moderadoras. El modelo general de la tesis es orientación emprendedora sobre rendimiento, o sea, qué tanto este constructo le impacta el rendimiento. Yo tengo algunas variables moderadoras, pero la literatura te dice, involucra a otras para encontrar hallazgos que tanto el registro de marcas sí impacta o no en el fenómeno, de que tanto una estrategia emprendedora le impacta el rendimiento, sí patenta sus hallazgos de alguna forma. Si no, no tiene sentido. Las pymes homo económicos, al fin y al cabo, si no me impacta el rendimiento, ¿por qué voy a invertir tiempo en ir al INPI y hasta pagar una patente? No me impacta a mí, ¿no? Entonces es un poco por eso en la literatura es muy importante las moderadoras, al menos en esta postura filosófica, ¿no? Muchas gracias, maestro. Bien, ¿alguien más? Adelante. ¿Cuál es el comportamiento que tienen las pymes en cuanto a la competencia y hacia dónde se quieren dirigir en relación a que si quieren crecer y acaparar más mercado, o quieren crecer y a la par que sus competidores igual crezcan para que haya más competitividad? Es una muy buena pregunta. La podría contestar más en el marco si tuviera la variable de redes de colaboración, pero te voy a hablar un poco de ello. En los resultados del modelo completo hay tres elementos fundamentales en cuanto a cómo las pymes quieren crecer y hacia dónde van. Primero, la teoría te habla de que tú creces en la función en que generas alianzas como pequeña empresa. De hecho, en las primeras etapas hay recursos que tú no tienes como empresario, como empresa pyme, pero lo tienes a través de otras. O obtienes la legitimidad. Si tú le vendes suelas a Flexi, pues ya te colocas en un segmento diferente. Sin embargo, entre los hallazgos, tuve la sorpresa de tres elementos fundamentales. Uno, a las pymes del sector cuero calzado no les interesa hacer vínculos con sus competidores. No le invierten ni tiempo, ni tienen redes extendidas, ni le ven uso. Otro, no les interesa vincularse con la universidad, ni con cualquier entidad política, no les representa más. Otro elemento fundamental, no les interesa vincularse con banqueros, ni el financiamiento. Si requieren dinero es con la familia o piden prestar una caja popular, pero no buscan accionistas ni banqueros. Todo eso te habla de un empresario pyme que vive de manera muy limitada, que lo único que se dedica es a no desaparecer, ¿ok? O sea, entonces te habla de expectativas de crecimiento, no. Y ahí es lo más interesante, y en esa fase estoy, de hecho, estoy en el capítulo de líneas futuras, y te habla de, bueno, como el estudio se entrevistaron a gerentes, no traigo estos descriptivos, pero la mayoría de los gerentes, estoy hablando del 80%, tiene educación primaria, secundaria. No hay una profesionalización de la labor gerencial. Deja tú que se llamen gerentes o no, encargado, dueño, el maestro, como fuera. No hay una profesionalización de gerentes en la industria cuero calzado. Entonces, como no hay esa visión, yo me quedo pequeño. O sea, sí, vendo 500 pares de zapatos, ¿por qué quiero vender 700? No me interesa, porque además, al no tener esas redes, no hay información del entorno que me permita ver oportunidades, nuevos emprendimientos. Y tú lo puedes ver, yo lo veo en los foros de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en distintos foros. Es raro ver una empresa en un foro académico. ¿Por qué? Porque no les interesa, no se acercan. Tienes tú que ir. Ellos sí, ellos venir, no. Entonces, si regresando a tu pregunta, expectativa de crecimiento, primero hay que entender a la estrategia y al gerente.
de estas empresas en específico. Espero haber respondido. Muchas gracias. ¿Alguien más? No, bueno, le cedamos la palabra al doctor Juan Hugo. Gracias. Gracias, Francisco, por tu exposición. Tenemos muchos alumnos de León. Ahí estás viendo, mira, un alumno de León. Ella te puede decir, y esa manera. ¡Ay, excelente! Excelente. Entonces es interesante tu exposición. Refiriéndonos al título, toma de riesgos e innovación. Yo creo que todo proyecto implica un riesgo, ¿no? Sí. Y toda innovación está inscrita en un ambiente de riesgo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso, de esa relación entre riesgo e innovación? Ok, yo creo que, bueno, no creo. Voy a responderlo desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista empírico, porque he encontrado esas disonancias. Voy a hablar más de los hechos. En la parte teórica, este concepto se llama Entrepreneurial Orientation. Y si ustedes se van a la literatura anglosajona, es todo un tema traducirlo. O sea, entrepreneurship. ¿Cómo lo traducen? ¿Emprendimiento o emprendedurismo? ¿Okay? Hay una amplia variedad, la manera de traducirlo, o sea, la adaptación hispanoparlante. Y en ese sentido también van las dimensiones que suman a este constructo, que dos de ellas son innovación y toma de riesgos. Es muy diferente la toma de riesgos y la propia innovación que hace un empresario pequeño o mediano en contextos anglosajones, llámase Estados Unidos, Inglaterra, Europa, a los contextos, a los riesgos o toma de decisiones que toma un empresario pyme en cualquier economía latinoamericana, especialmente en México. Si bien yo tomé estos dos constructos como formativos de orientación emprendedora, y van, de hecho, Lumpkin habla de esa correlación entre ambos, o sea, teóricamente están correlacionados. En la parte empírica, y ahí termino la parte teórica, en la parte empírica ocurre algo diferente, o sí, de alguna manera diferente. ¿En qué sentido? Uno de los libros que les recomiendo además leer se llama Originales, de Adam Grant, es un libro muy bueno, y habla de este proceso un poco empírico. Los emprendedores no es que tomen el riesgo, es que minimizan el riesgo de tomar el riesgo. Y lo que pasa con el empresario pyme un poco en los hallazgos empíricos es que no tienen la cultura de tomar esos riesgos minimizando el riesgo. O toman deudas enormes, es decir, llega este banco HSBC 250,000 pesos, y lo tomas, oye, ya checaste la tasa de interés, en cuánto tiempo lo vas a pagar. No, entonces tomas el riesgo por tomarlo. ¿Por qué? Porque emprendedores toman riesgos, ¿no? Entonces, pues yo soy emprendedor y tomo riesgo quemando los barcos, ¿no? Como Cortés. No, al menos desde el punto de vista tanto de Lumpkin como de Adam Grant, sí es tomar el riesgo, pero es un riesgo meditado. De hecho, en la propuesta de la definición es un riesgo meditado. Cuando el riesgo está meditado, entonces te permite tener visión de qué nuevo producto, qué nuevo servicio, qué nueva estrategia de marketing. En ese preciso punto tú quieres innovar, pero primero tienes que tener ese marco de decir, ok, sé dónde estoy parado, sé dónde estoy tomando el riesgo y tengo los elementos, sea un riesgo financiero, sea un riesgo de nuevas relaciones, sea un riesgo de otro tipo, ustedes saben dónde están parados, ¿no? Bueno, no sé si contesté por ahí la pregunta. Esto de que nos estás platicando, yo de cierta manera a mis alumnos les intento, que creo que no lo he logrado, meter la idea de que como emprendedores, como directivos, como lo que tú quieras, deben de intentar preguntarse acerca de la realidad en donde se están tomando la decisión, ¿no? ¿Tú qué opinas en estas observaciones que has visto? Estas pymes y pequeños empresarios de calzado, ¿crees que se estén preguntando acerca de su realidad en donde están? Digo, quizá pase con lo mismo con los de Acámbaro, ¿no? Con los de pan, que todo el mundo fabrica pan, o como los de Celaya, que casi ya nadie fabrica cajeta, pero lo intentan. ¿Tú qué opinas? ¿Se está preguntando el emprendedor, el dirigente, como tú lo llames,
acerca de su realidad y para poder después tomar riesgos, para después tener estas iniciativas de emprendimiento o de innovación? Muy buena pregunta, doctor. Y se los quiero compartir así tal cual. Miren, hacer investigación de este tipo es ensuciarse las manos. Digo, uno viene así elegante cuando presenta, ¿no? Pero cuando uno hace investigación empírica es ensuciarse las manos e ir con el empresario. Les voy a comentar, miren, la zona del Calzado de León está en Boulevard La Luz y Cuecillo. La propuesta de tesis era un muestreo estratificado aleatorio. Se estratificó por colonias y por barrios. O sea, está muy detectado dónde está el calzado, en San Francisco del Rincón y en León, en ciertas colonias. Y íbamos, algunas veces me acompañaba un compañero del doctorado, íbamos haciendo algunas entrevistas y los empresarios nos preguntaban, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Saben que algunas zonas son hasta peligrosas? ¿Qué hacen ustedes aquí? Preguntando, no, bueno, es que queremos saber cómo es su estrategia. Entonces, y nos respondía algunos muy llanamente, muy coloquialmente. Miren, mi estrategia, al fin y al cabo, es llevarle el pan a mi familia, no meterme con los demás y poder colocar mi mercancía. Había una pregunta en el cuestionario, una pregunta en la parte 1 de descripciones. ¿Le interesa que le hagamos llegar el estudio? Se lo regalamos, o sea, vea cómo está decidiendo su industria. Nos decían, no, eso no me interesa, o sea, chavo, eso no me sirve, ni me lo compartas. Lo interesante es que el 60% no lo quiso, solamente el 40%. Y lo curioso es que hay una correlación entre mayor era el tamaño de la industria y mayor el nivel educativo, les interesaba el estudio. Entonces, ¿qué ocurre con la gran masa? Y me voy por Pareto, grandes números. El 80%, me atrevo a decir, de los empresarios pequeños entrevistados en esta muestra realizan su fabricación de calzado, están en la industria, pero pocos se preguntan de su medio ambiente. Pocos se preguntan de qué ocurre en cuestión de esta exportación. La mayoría no usa tecnología, eso sí les puedo decir. Cuestiones hasta de seguridad, ambientales, olvídense, nos tocó, algunas tienen sus tenerías y las condiciones cuando uno se acerca. Alguna vez nos tocó entrevistar a un no gerente, era el dueño, una empresa de 10 personas, y estaba limpiando pieles, ¿no? Entonces, entre que limpiaba la piel porque no querían perder el tiempo, nos estaban dando los datos. Entonces, ¿qué es mi recomendación en ese sentido? Ahí es donde entran ustedes como estudiantes. Si el empresario no le queda claro, bien, sobre todo al pequeño, ese entorno, el universitario tiene que acercarse, pero no acercarse desde el alto nivel de la ciencia, no, bajarse a un nivel coloquial e intentar entender por qué está decidiendo ciertas cosas. Y en ese mismo nivel tratar de llevarlo, pero es poco a poco, es un proceso lento, es un proceso que tal vez ustedes van a decir es que es mucho tiempo. Sí, tal vez, pero la recompensa es realmente tratar de generar nuevos esquemas de decisiones en nuestros gerentes, que se reditúen en un mayor rendimiento, en una mejora y en la posible consolidación de esas empresas. Muchas gracias.